Algo que me gustó mucho en tu intervención con los chicos de Tangente, cuando estaban hablando acerca de economía y de las formas hegemónicas de aprender economía y todo. O sea, y vimos cómo fue el impacto del aumento del salario mínimo, que rápido una clase así hegemónica sí. se opuso. Y entonces, ¿cómo le explicás vos a este tipo de empresarios o este tipo de empresas de cómo sí beneficia un salario mínimo el aumento del mismo, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que ver con poder, ¿verdad? Porque regularmente hay grupos económicos más tradicionales, no significa todo el sector privado, pero una parte, digamos, más conservadora, diría yo, que lo que buscan es imponerse y les molesta casi que todo el proceso. ¿Por qué no me consultaron? ¿Por qué no lo hicieron en consenso conmigo? Pues si no fueron electos, ¿verdad? Claro. Y hay un poder público que tiene su rol y ellos tienen que cumplir de acuerdo a lo que la ley manda. Lo que pasa es que yo creo que se tiene que ir viendo también conforme se van dando resultados. Y ahí hay un par de cosas, ¿verdad? Porque el aumento en 10% del salario mínimo lo que va a generar es aumento en el consumo y por lo tanto aumento en el crecimiento económico. Eso es casi que de manual. Incluso en el manual hegemónico eso te dicen, ¿verdad? En el libro de texto. Pero por otro lado también se compara con cómo estuvo la inflación el año pasado. Fue de las más bajas de los últimos años, ¿verdad? ¿Cuánto bajó? Como 1.2 algo, ¿no? Fue 1.7, regularmente está como en 3 algo, 4 más o menos. Entonces se sostiene incluso, digamos, esto es un poco arriesgado de decir, pero incluso un 15% de aumento de salario mínimo no hubiese ocasionado una crisis económica para nada, sino que más bien hubiera dinamizado mucho más la economía. Yo me recuerdo, por ejemplo, durante la pandemia que había una posibilidad que el Banco de Guatemala pudiese, digamos, liberar dinero en la economía para financiar la política social, cuando estaba el bono familia y estos bonos que se aprobaron aquí en el Congreso. Y yo empecé a recibir porque yo creo que lo tuiteé o algo así, y empecé a recibir un montón de críticas de algunos de estos, digamos, dogmáticos más tradicionales, diciendo cómo va a ser posible, va a haber una hiperinflación del 20%, y no ocurrió, ¿verdad? De hecho, ese fue el mecanismo que se utilizó. Hubo una inflación estable y controlada y finalmente pues ese fue el mecanismo que el mismo oficialismo de ese momento utilizó, ¿verdad? Pero no hubo una debacle de desastre económico. Lo que pasa es que hay que arriesgarse a tomar políticas económicas que no son tan tradicionales, porque si sigue uno haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Sí, no ha cambiado mucho tampoco la forma de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? No, y menos, digamos, en la política económica, porque a veces algunos gobiernos se arriesgan más con otro tipo de políticas, digamos, sociales, agrarias, pero política económica, como hay tanto poder concentrado ahí y tantos intereses, yo siento que pues no se arriesgan a modificarla mucho, siempre y cuando se protejan a los que fueron sus financistas o que toman decisiones, digamos, de políticas públicas en el Estado. Sí, vi incluso que te invitaron a debatir con un catedrático de la Marro y que hay como un cierto movimiento, a mi parecer, bastante interesante, porque es así muchas veces que te metas a debatir con ellos simplemente es una pérdida de tiempo, uno. Correcto. Y otra es así como que darles la razón en un debate que ellos van a creer que van a ganar de todas formas, aunque vos tengas todos los argumentos, ¿verdad? Sí, hombre. Lo que pasa es que también no sé, a mí me parece una pérdida de tiempo porque ir a debatir, digamos, con un tipo dogmático, doctrinario, es como ir a tratar de convencer a un sacerdote que Dios no existe, ¿verdad? Sí. Ese es un tipo que realmente no va a argumentar bajo la lógica académica, sino que va a ir a su creencia, digamos, a repetir un manual. Sí. Entonces ahí no hay debate, ¿verdad? Sí. Ahí hay simplemente casi que un monólogo de un lado y a lo mejor alguna conversación del otro, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Sí, incluso siento que como que se sobreestima el hecho de que dialogar realmente cambia las cosas cuando las condiciones materiales son las que determinan esos cambios, ¿verdad? Además, como lo que te decía yo de ahorita, que los gringos que no tuvieron TikTok como un día y se dieron cuenta cómo es la realidad en China y creían que las ciudades eran hechas de inteligencia artificial. Ajá. Entonces te das cuenta de lo mal que está el sistema y ellos no creían que tenían que pagar, ponete $2,000 por una ambulancia. Y sí, eso sí. Y los chinos creían que eso era propaganda de su gobierno y se dieron cuenta que es la realidad. Entonces, claro. te das cuenta
por qué está tan mala cosa, ¿no? Sí, claro. Porque no se somete, digamos, no se confrontan tus ideas y simplemente se van creando como clústeres, ¿verdad? En la cual se repite lo mismo que y después salen fenómenos de radicales que solo repiten dogmas que al final regularmente han terminado con movimientos de caudillos, ¿verdad? Que se imponen, que tienden a ser autoritarios, porque ahí no hay debate, ¿verdad? Ahí no se puede someter a duda una decisión que se tome, como Milei, por ejemplo, ¿verdad? Y un tipo bien radical que crea toda una ola de gente que no se cuestiona realmente si lo que está pasando es correcto o no. Sí, ¿no? Y pasa mucho eso de que si bien en números puedas reflejar mejoras, ves la realidad del pueblo y todos están peor que antes. Ajá, ¿no? correcto. Entonces, ¿qué te dice eso de las prácticas que estás haciendo? ¿Va? Exacto. Ajá, sí, tu objetivo cuál es, ¿verdad? Sí, si solo enseñar números y caerle bien a Elon Musk o